Este es el módulo de Cosmovisión y Realidad Nacional de la carrera de Liderazgo Pastoral. En esta clase número 9 vamos a ver el tema de pragmatismo andino, pero antes de ver este tema debemos entender lo que es pragmatismo. La palabra pragmatismo, su origen etimológico, se refiere a lo siguiente: proviene de la palabra griega pragma, que significa hecho, acto o situación concreta. El pragmatismo se basa en que solo es bueno aquello que tiene una utilidad que es práctica, que es útil en el mundo real o en la vida humana, es decir, todo aquello que resulta eficaz. En cuanto al concepto de pragmatismo, se opone a las escuelas filosóficas del racionalismo y del formalismo, estas escuelas filosóficas que se basan en la verdad, en el intelecto y en el raciocinio humanos. Para el pragmatismo, ninguna verdad es absoluta o eterna, sino que son temporales, y estas verdades están sujetas a los cambios y a la evolución que pueda ocurrir, que pueda desarrollarse a lo largo del tiempo. Continuamos hablando del concepto de pragmatismo, y este término afirma que la mente humana es un tipo de herramienta que debe ser usada para buscar soluciones a los problemas, para buscar respuestas, y el conocimiento se va a obtener superando estos problemas, llegando a encontrar la solución a ciertas problemáticas. Es donde entonces se va a adquirir el conocimiento. De otro modo, podemos mencionar que la mente humana no está destinada a conocer la verdad filosófica, según el concepto de pragmatismo, sino que la mente humana está destinada a investigar y existe simplemente... Dicho de otro modo, según el pragmatismo, la mente humana no está destinada a conocer la verdad filosófica ni a investigar, sino que, según el pragmatismo, la mente humana existe simplemente para adaptar lo mejor posible al momento y al entorno. Entonces podemos decir que, según este concepto, en algunos casos se puede asociar el pragmatismo al concepto de ser práctico. A eso se refiere este concepto. Y entonces se refleja, de acuerdo a esta palabra pragmatismo, que se relegan los ideales y se prioriza la utilidad, se prioriza el aspecto práctico, la efectividad en un momento determinado, en un momento preciso. Y podemos mencionar algunos ejemplos de pragmatismo para poder entender este concepto de manera amplia, de manera práctica, como nos menciona esta palabra, de manera útil. Por ejemplo, cuando una persona hace algún tipo de negocio con otra persona o con otro individuo a quien no le agrada, ni siquiera quisiera verlo, quizás preferiría no tratar con esta persona, pero ve la utilidad del negocio como prioridad. Entonces esta persona, al tomar esa decisión de hacer el negocio pese a que no le agrada a esta otra persona, está siendo pragmática porque está viendo el aspecto útil, el aspecto práctico de esta negociación. Otro ejemplo, cuando un partido político hace pacto con otro partido político que tiene una ideología distinta, en busca de poder aprobar una ley de manera conjunta, ambos partidos renuncian a sus ideales o dejan a un lado sus ideales porque creen que aprobar esta ley en específico es necesario para su país. Entonces ven también el aspecto práctico, el aspecto útil, dejando de lado otros aspectos. Otro ejemplo, a un estudiante le gusta mucho la filosofía, le llama la atención, quisiera desarrollarlo, estudiarlo tal vez, pero elige estudiar otra carrera como por ejemplo economía. ¿Por qué? Porque ve que va a tener mejores posibilidades, mejores opciones de encontrar un trabajo que puede ser incluso mejor pagado. Entonces, de esta manera, este estudiante igual toma una decisión, pese a que tenga que dejar de lado a otros aspectos, toma esta decisión
en un sentido práctico, en un sentido útil que lo está viendo a futuro. Otro ejemplo, en una ciudad está prohibido matar palomas, pero en poco tiempo llega una plaga, las palomas se multiplican y entonces es que se aprueba una ley para poder erradicar a las palomas. De esta manera, entonces esta decisión está siendo tomada desde un aspecto pragmático. Tenemos unos ejemplos más para poder comprender también este concepto de pragmatismo. A un hombre se le cae una moneda por la alcantarilla. Es su dinero y le molesta perderlo como todos, pero analiza y ve que va a ser demasiado costoso intentar recuperar esta moneda. Entonces decide de manera pragmática dejar de lado esa moneda porque de lo contrario podría resultarle más costoso y no sería práctica esa decisión, no sería útil. Por otra parte, otro ejemplo, un equipo de fútbol contrata a un entrenador de un equipo rival y esto puede molestar a la afición, puede molestar a los hinchas que están enfadados con esta decisión, pero el equipo piensa que ese entrenador es el que les puede ayudar a poder avanzar de categoría, a poder triunfar. Entonces, pese a la molestia que pueda ocasionar, esta decisión también está siendo tomada de manera pragmática. Otro ejemplo, un hombre no soporta a su suegra, no se lleva bien, no la tolera, ambos se rechazan, pero sabe que si discute con su suegra, sabe que si realmente le dice lo que piensa, si se pone a discutir y a pelear, su mujer, su esposa se va a enojar con él. Entonces decide callarse para evitar los problemas, decide ver el aspecto útil, el aspecto práctico, el aspecto de tomar la mejor decisión. En este sentido, entonces, esta decisión está siendo tomada de manera pragmática. Y un ejemplo más, comprar en el desierto una botella de agua por un precio de $100. Imagínense esta situación, pero en el desierto, un lugar donde no hay agua y podría incluso perder la vida. Entonces, aunque la botella de agua puede ser muy costosa, de manera pragmática, esta decisión incluso le puede llegar a salvar la vida. Aquí teníamos unos ejemplos de pragmatismo. Y en cuanto al pragmatismo andino, podemos mencionar algunos aspectos importantes, como por ejemplo que en este concepto la razón no es lo elemental, no es la parte importante, no es la parte fundamental, sino que la filosofía andina, a diferencia de la filosofía occidental, no asume la razón como un principio que ordena el universo, que ordena el cosmos, sino que está presente, pero no es un elemento que conduce el resultado final, no es elemental la razón, de acuerdo al pragmatismo andino. Vemos otro aspecto de acceso a la realidad. Esto no se da solamente con la razón y con la lógica, según el pragmatismo andino, sino que a través de una serie de capacidades, de sentimientos, de emociones, hasta de relaciones intelectuales, de intuición. Otro aspecto importante de acuerdo al pragmatismo andino es la realidad es vivir. Esto se refiere a que la filosofía andina se funda en una noción real que dice que la única realidad es el diálogo, es la interacción con la naturaleza sin ese elemento denominado razón, y que la única no realidad es la razón. Esto se refiere a que la manera más óptima de llegar a la realidad es a través del pensamiento de vivencias en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la participación, en cuanto a la interacción. La razón es complemento. El hombre andino siente la realidad antes de conocerla, antes de procesarla, antes de enjuiciarla. La razón entonces es solamente un complemento según el pragmatismo andino. Tenemos otros puntos importantes también. En cuanto al pragmatismo, hay un progreso moral, mientras la razón conduce al progreso amoral, según el pragmatismo andino. Mientras la razón conduce al progreso amoral, desesperado y en serie que beneficia a pocos, por otra parte la filosofía andina conduce a un progreso moral armónico y que beneficia en un aspecto comunitario. Hay algunas corrientes filosóficas occidentales que vieron imposibilitada la existencia de una filosofía andina porque
argumenta que el único elemento civilizador, el elemento que construye ciencia y tecnología y que descubre el universo, es la razón instrumental, a lo que se contrapone a lo que es el pensamiento andino. Otro punto que tenemos es el conocimiento de la realidad, que no significa hacer formalizaciones imprecisas o justificaciones de superioridad vistas en el reflejo perfecto de la realidad. Las formalizaciones lógico-abstractas no hacen sino alejarse de la realidad. Y mencionamos otro punto también importante acerca del pragmatismo andino, que hay símbolos colectivos. La filosofía andina, sin pretender ser una filosofía hegemónica o una filosofía dominante, se acerca más a la realidad porque el hombre interactúa en la realidad a través de vivencias, a través de experiencias, a través de compartimientos. Se produce el desarrollo del individuo sin necesidad de la razón. Los procedimientos, categorías de este proceso no son guardados en la escritura como en Occidente, sino que son transmitidos de generación en generación en el ámbito colectivo. Y la autoevaluación de este tema 10, este último tema de esta unidad, dice así: mencione una decisión pragmática que usted haya tomado. Vimos el concepto de pragmatismo y también algunos ejemplos acerca de lo que es el pragmatismo, de algunas decisiones que se pueden tomar o acciones que se pueden tomar en torno a este concepto. Entonces, mencione o dé un ejemplo de alguna decisión en un aspecto pragmático que usted haya tomado. Muy bien, eso es todo por hoy y nos encontramos en la siguiente unidad de esta materia. Dios les bendiga.